No sé si vieron el episodio pasado que estábamos con Jan, ahorita estamos entrando a la parte de la CIA. Entonces vamos a seguir ampliando en este tema de la CIA. Especialmente vamos a hablar sobre las operaciones más controversiales, que cuando hablamos de la CIA, prácticamente todo lo que hacen es controversial. Son operaciones clandestinas, operaciones encubiertas. Básicamente su trabajo consiste en mentir y poder encubrir las cosas. Entonces vamos a ver un montón de cosas y un montón de historias bien locas. Por ejemplo, la CIA piensa que nosotros vivimos en un universo que es un holograma. Es una idea que es bien loca, bien atrevida, por decirlo así, pero tiene algo de científico detrás de esto. Y vamos a avanzar un poquito de esto. Vamos a hablar específicamente sobre, aparte del montón de asesinatos que han hecho ellos, también cosas como, por ejemplo, experimentos en humanos. Han escuchado tal vez de MKUltra. Vamos a hablar un poco de eso, pero específicamente de los experimentos hermanos de MKUltra. Vamos a hablar también de los programas psíquicos que hacía la CIA. Un montón de servicios de inteligencia, como en Rusia y en China, también hacían ese tipo de proyectos. Entonces, para ya entrar bien en este tema, podemos retomar un poco del origen de la CIA, digamos de la parte oculta de la CIA. Hablábamos el episodio pasado con Jan, cómo fue Truman, el presidente, el que firmó un acta para aprobar la creación de la CIA. Eso solo es como una parte de la historia. Yéndonos un poquito más profundo, miramos nosotros de que si queremos ver la historia de la CIA, podemos ver, por ejemplo, el artículo de Wikipedia que se llama History of the Central Intelligence Agency. En el segundo párrafo dice que el general William Wild Bill Donovan le escribió al presidente Franklin Roosevelt, esto era en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, le escribió al presidente sobre la necesidad de centralizar la inteligencia en tiempos de paz. En ese tiempo decían de que ocupaban centralizar la inteligencia porque decían que así se podían evitar problemas como Pearl Harbor, que por eso Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, entre otros problemas de no tener centralizada la inteligencia. Lo cierto es que William fue el director de la Oficina de Servicios Estratégicos, que es como la CIA. Bueno, él era la institución antes de la CIA, era lo más parecido que había antes de que existiera la CIA. Él fue el director de esta oficina y al mismo tiempo William perteneció a una sociedad secreta que es Caballeros de Malta. Dentro de poco vamos a empezar a hablar un poco más de estas sociedades secretas, que yo sé que las personas cuando escuchan esto suena que es bien loco, bien, ¿cómo podemos mostrar nosotros que hay una conspiración más grande detrás de todo eso? Pues sociedades secretas como los Caballeros de Malta, que tienen influencia, por ejemplo, en el catolicismo. Hay personas que piensan que los jesuitas están controlando todo eso. Es bien interesante pues, verlo porque un montón de personas que son de la élite forman parte de estas sociedades secretas. En este caso, William Donovan, en los Caballeros de Malta, que tienen mucha influencia en la historia. En este caso, él, siendo Caballero de Malta, abogó por crear la CIA. Eso solo es como para retomar un poquito más del inicio de la CIA, pero siguiendo como la línea de tiempo de cómo la CIA siempre buscaba hacer cosas ilegales. En la investigación de Warren, que esto fue la investigación cuando la CIA cuando el Congreso hizo una investigación sobre el asesinato de Kennedy. Entonces hay documentos de la CIA en ese tiempo en donde sale que la CIA literalmente hizo un truco psicológico para engañar a las personas. Literalmente la CIA en un documento dice que ellos crearon la palabra o el término teórico conspiranoico. Todos lo hemos escuchado. Hoy en día ustedes escuchan teórico conspiranoico, esa persona está loca, se pone aluminio en la cabeza y cosas así. Lo cierto es que esta imagen que todos tenemos de los teóricos conspiranoicos está en un memo de la CIA que sale que fue en ese tiempo del reporte de Warren, en donde dicen ellos que para tratar de mitigar toda la crítica de las conclusiones de la investigación Warren, ellos crearon ese término. Cualquier persona que decía que hubo una conspiración para matar a Kennedy era un teórico conspiranoico, entonces era loco. Eso es bien interesante para ver cómo la CIA siempre utiliza como trucos psicológicos para tratar de manipular a las personas. Y ese solo es como un aspecto, pues, porque como les digo, la CIA ha estado involucrada en un montón de operaciones. Hablábamos en el podcast pasado de cosas como las invasiones que ellos hacían para hacer guerras civiles, para derrocar gobiernos, todo eso, un montón de golpes de Estado auspiciados por la CIA. Pero no solo eso. Tal vez algo que muy pocas personas se pueden imaginar es la influencia que tiene Silicon Valley sobre, o mejor dicho, que la CIA tiene sobre Silicon Valley. Cosas como, por ejemplo, se pueden imaginar DARPA, ya hemos mencionado DARPA anteriormente,
Las personas creen que si una organización que va a ser responsable de traer el nuevo orden mundial es DARPA, porque ellos trabajan con un montón de tecnología de ciencia ficción que obviamente nosotros no le hemos visto la luz, pero ellos dicen que ellos pueden hacer cosas como tatuajes electrónicos y cosas así, chips y todo eso. DARPA se dice que fue los que ayudó a crear el Internet, entonces ya podemos ver cómo el Internet tal vez fue una idea militar y todo eso. Algo para que ustedes miran cómo la CIA y servicios de inteligencia en general han tenido influencia sobre nosotros. Está ese artículo, por ejemplo, que habla cómo hace 2 décadas los servicios de inteligencia trabajaron con Silicon Valley para monitorear a los ciudadanos a través del Internet. Parte de la investigación necesaria para la creación de Google fue financiada y coordinada por los servicios de inteligencia. Entonces podemos ver cómo literalmente Google fue financiado y coordinado por servicios de inteligencia, pero solo porque ellos miraban el potencial para espiarnos, para controlar las masas y también miraban el aspecto comercial de las cosas. Podemos ver entonces que al final este tipo de tecnología siempre tenía un motivo que nosotros no conocíamos anteriormente, y por lo general la CIA y esos servicios de inteligencia siempre hacen eso en básicamente todas las operaciones que ellos realizan. Por ejemplo, siempre en este tema de tecnología, cosas así, para espiar y todo eso, tal vez habrán escuchado ustedes recientemente que Wikileaks sacó un montón de programas que la CIA utiliza para espiarnos a nosotros. Cosas como, por ejemplo, de que la CIA trabaja con empresas, por ejemplo, Samsung, todas las compañías que hacen chips, específicamente, más que todos los chips, porque estos chips lo que pide la CIA que hagan es que les pongan, le llaman puertas traseras, que básicamente son vulnerabilidades en el código para que ellos nos puedan espiar más fácilmente. Y son un montón de cosas, por ejemplo, tal vez hayan escuchado recientemente que nos pueden espiar a través de los televisores inteligentes. Esto lo hizo específicamente la CIA pidiéndole a Samsung de que pusieran puertas traseras en el código. Uno de los documentos de Vault 7, que así se llama, cómo sacó Wikileaks esta información, este montón de archivos, Vault 7 demuestra que la CIA en 2014 estaba investigando formas de hackear el sistema control digital de los carros modernos, lo cual le permitía efectuar asesinatos indetectables. Pueden hackear carros, camiones, aviones, equipos médicos y tecnología de hospital. Específicamente, el caso de Michael Hastings en 2013 hizo a la gente especular que de esta forma falleció el periodista, quien había escrito a Wikileaks horas antes de su muerte mediante un correo que estaba siendo investigado por el FBI. Hastings también había enviado un correo diciendo que tenía que mantenerse fuera de radar por un tiempo y que tenía una historia grande, la cual tiempo después de su muerte se especula que era un tipo de revelación sobre la CIA. Un amigo de Hastings dijo que el día anterior unos agentes llegaron a hacer una visita a la casa de Hastings. Esto de nuevo es totalmente especulativo, no hay nada para confirmar eso, pero es un caso porque él al final tuvo un accidente de carro. La gente dice, ok, lo pudo haber pasado y que esto lo más seguro pasa. Si tienen la tecnología, lo más seguro la CIA la utiliza. Tomaron el control de su vehículo, aceleraron el carro y chocaron. Tal vez por eso hay que considerar mejor comprar estos carros modernos. Es cierto que la tecnología es cómoda, pero estos son como los posibles problemas que podemos llegar a tener. Otra técnica que utiliza la CIA para hacer parecer que un ciberataque fue originado de un estado enemigo. No sé si saben que en 2016 acusan de que Donald Trump trabajó con Rusia para ganar las elecciones. Entonces una de las cosas que la CIA utilizó de evidencia es que dijo, recibimos un ataque en nuestro sistema de energía por parte de Rusia. Lo cierto es que en Vault 7 de Wikileaks, esta tecnología que es para hacer para fingir este ataque, ellos pueden hacer que el ataque parezca que fue de Rusia. Esta tecnología es importante porque cabe mencionar, bueno, eso de que en 2016 ellos acusaron a Rusia de hacer eso sin básicamente tener mucha evidencia. Un montón de compañías de tecnología, como lo de Google, que dijimos que la CIA la ha financiado, hay otras compañías, como por ejemplo está Cylance, que es una compañía que utiliza la inteligencia artificial para ver si un archivo es un virus antes de abrirlo. Está Orbital Insight, que analiza imágenes de Google Earth para responder preguntas como cuántos carros hay en tal zona. Está Sifi, que es una compañía que permite espiar a cualquier persona a través de un dron a 10.000 pies de altura. Eso suena muy útil. Fuel 3D, que crea dispositivos que pueden escanear lo que sea y son portátiles. Mindfield, que crea una tecnología para crear comandos de voz para controlar lo que sea. Entonces podemos ver como siempre la CIA tiene un montón de interés, digamos, en startups y compañías de tecnología.
Obviamente es por toda la posible aplicación que tiene la CIA en guerras y todo eso. Pero también está ese aspecto de la CIA, como mencionamos, los casos más controversiales. Está el aspecto tecnológico de que la CIA básicamente tiene comprado en su bolsillo al montón de empresas tecnológicas. Pero también recientemente estaba viendo cómo la CIA tiene su mano en casos de ovnis. Yo sé que eso puede sonar muy extraño, pero hay un montón de documentos de la CIA que hablan de ovnis. Está Carl Jung, que hizo la acusación que decía de que ellos estaban encubriendo los ovnis. Eso fue hace más como de 100 años. Recientemente salió un caso en donde la CIA simulaba abducciones alienígenas en Latinoamérica para realizar experimentos de guerra psicológica. Según el libro Forbidden Science 4 de Jacques Vall, según Jack, las abducciones involucraban tecnología para crear hologramas y tecnología para producir estados de alucinación. Esto tal vez habrán escuchado esto y pensaron en un proyecto que existe también que se llama Blue Beam Project, que es un proyecto, recientemente han salido unos videos que la gente dice, oh, ya están empezando a salir el proyecto Blue Beam, que es una teoría de conspiración viejísima que habla de cómo básicamente los servicios de inteligencia, o por decirlo de otra manera, los Illuminati van a fingir una invasión de alienígenas. Yo sé que suena bastante loco, pero ahorita le pasaron unos videos a Donaldo en donde sale en China, que parece que en China están poniendo esta tecnología a salir. Un montón de personas, tal vez, no sé, terraplanistas o personas así, estarán de acuerdo conmigo que parece que va a haber una invasión alienígena falsa. Parece. Y se dice que van a utilizar esta tecnología. Que dicen, esa por ejemplo es un video donde supuestamente viene una imagen volando. También hay otros en donde se miran ya como estilo, por decirlo así, alienígenas gigantes. Hay personas que creen que van a salir como imágenes de Jesús y que van a involucrar a Jesús en esta mentira, para que la gente obviamente diga, oh, regresó el Señor, algo así. Hay una imagen, por ejemplo, en China, no recuerdo si es en China o en Brasil, que salió un Jesús gigante, se hizo viral en redes sociales. No se pudo demostrar si era cierto o no, pero este es el tipo de tecnología, como digo, que ya tenemos que dudar hasta lo que miramos con nuestros propios ojos. Así como la CIA utilizaba la tecnología de hologramas para fingir, en este caso, ovnis pueden ser, me imagino que lo utilizaban ellos con una intención de MK Ultra. No especifican eso exactamente para qué utilizaban la tecnología, pero por lo menos si ustedes miran algo gigante, duden, tal vez puede ser un experimento de la CIA, posiblemente. Puede ser, un reflejo también gigante. En el mar, es cierto, tenés toda la razón. Ajá, eso nos estaba contando Donaldo ahorita, que a veces podemos ver ese efecto en el mar, en el océano, que se mira el reflejo de algo encima. También puede pasar eso. Por lo general en estos videos lo que nosotros miramos es que encima de un lago. Puede ser que ese componente que vos decís del agua sea importante, ¿me entendés? Que es como algún estilo de reflejo. Pero como mencionaba, la CIA al final tiene esta tecnología, la puede utilizar para engañarnos, hace un tipo de invasión alienígena gigante, pero aún así hay un montón de documentos de la CIA que hablan sobre ovnis. Está, por ejemplo, una isla en Antártica, en donde por lo menos en el memo sale oficialmente, vimos objetos voladores no identificados. Lo curioso de esto es que si han estudiado un poco de Antártica, hay un montón de teorías que hablan que en Antártica hay una base alienígena. Que esa historia viene de Hitler, que hubo una operación ahí, Paperclip. Creo que es Paperclip. Ah, ok. Sí, exactamente. Y como decía, que en el océano se miraba el reflejo. Bueno, en esto de Antártica hay un memo que habla de la CIA que dice que en tal isla de Antártica, como Antártica no tiene exactamente los nombres las islas, un sargento, esto lo hace un poquito más creíble, que fueron los militares, también agentes de la CIA, Roscoe H. Hillenkotter, habla de cómo ellos, en conjunto con otros sargentos, vieron ovnis. Esto es un fenómeno que, de nuevo, aparentemente, según los servicios de inteligencia, si pasa, si existe. Este otro caso, por ejemplo, que hay otro documento que habla cómo la CIA trató de conseguir a un físico, un científico, un físico cuántico, para que explicara el término de los ovnis. El doctor Norman Bergeron, él también estuvo trabajando conjunto con otros científicos. Se dicen que lo que ellos hacían era que cayó un ovni, una nave espacial no identificada, sacaban esa tecnología y trataban de hacer ingeniería inversa
para ver cómo funcionaba eso. De ahí se dice que esta tecnología de antigravitismo existe desde hace más de 100 años, tal vez por lo menos 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial se dice. Y esto es una posibilidad, pues estamos hablando aquí de los enigmas, eso es una posibilidad de cómo la CIA también tiene esta tecnología y no la enseña, no la comparte, por decirlo así. Bueno, siempre en este mundo de tecnologías así extrañas que realiza la CIA, hay un proyecto de la CIA que se llama Operación Acoustic Kitty, que era un proyecto que hizo la CIA que quería crear literalmente gatos espías. Y son experimentos que cuando ustedes leen los documentos es bien feo porque dicen que le arrancaban la piel a los gatos, trataban de ponerle micrófonos entre la piel del gato y los músculos. Entonces obviamente los gatos sufrían y todo eso. Se dice que la intención era de espiar a diplomáticos de la Unión Soviética. La CIA intentó modificar los gatos instalando antenas y transmisores, porque obviamente ocupaban transmitir la señal y todo eso, pero dicen que eso fue un fracaso, que el primer gato se le murió y que eventualmente descontinuaron el proyecto porque era difícil controlar los gatos. Este es solo un ejemplo del montón de cosas, de tecnología secreta que tiene la CIA bueno, que es secreta, la mayoría de la gente no lo conoce. Con Jan, cuando hablamos del programa de tecnología secreta, también hablamos de una arma bien curiosa, que es una arma con la cual nosotros podríamos cometer un asesinato y nadie se da cuenta. Es casi imposible que la gente se dé cuenta, porque lo que ocasiona esta arma es que hace un ataque al corazón. Hay un video, creo, me parece, que te envié en la página, que habla de cómo, esto fue como en los 70, la CIA tuvo una comisión que estaban hablando del montón de tecnología y todo eso, y hablaban de cómo ellos tenían esta arma que era para hacer ataques al corazón. Lo curioso de esto es que obviamente han habido un montón de casos bien curiosos así, como por ejemplo en 2017 pasó un escándalo diplomático cuando el embajador a las Naciones Unidas de Rusia murió por un ataque al corazón. Después su hija también tuvo un ataque, entonces la gente lo quiso, parece que querían silenciar esta familia y todo eso. Se especula que el ataque y que el eventual asesinato de él pudo haber sido debido al arma de la CIA que puede ocasionar ataques al corazón. Esto al final, como le digo, porque fue cerca del tiempo de la elección de 2016, eso pasó en 2017, entonces la gente dice, la CIA tenía un sesgo en contra de Rusia y quería hacer que Rusia fuera lo malo, o por lo menos aparentar eso. Entonces está lo que decía antes de que la CIA acusó a Rusia de hacer un ataque, aunque ellos tienen la tecnología para fingir el ataque, y también esto del embajador a las Naciones Unidas. Lo cierto es que al final todo esto nunca lo podemos saber, pero todos estos son ejemplos de técnicas que utilizaría la CIA para ocasionar diferentes, digamos, escenarios de guerra, golpes de Estado y cosas de ese estilo. Esta, por ejemplo, tal vez recuerdan los casos de la Primavera Árabe. La Primavera Árabe, para los que no saben, fueron un montón como de protestas, manifestaciones que pasaron como en el año 2011, 2012 en el mundo de, básicamente creo que en países como Egipto, no estoy seguro si en Libia, y un montón de países básicamente ahí del Oriente Medio, en donde hacían protestas supuestamente pidiendo democracia. Lo sospechoso de eso, y hay, digamos, pedacitos de información que parece indicar esto, que la CIA ayudó a que estas protestas pasaran todas al mismo tiempo. Y al final, obviamente, con intención de ocasionar cambios de gobierno y todo eso. Está, por ejemplo, el caso de Libia. En Irak, si no me equivoco, también pasó eso. Y podemos ver otro ejemplo de eso, por ejemplo, en Siria. Para mí eso es un ejemplo muy bueno porque hay un montón de noticias que nos muestran cómo en serio sí está pasando algo más aquí que no nos cuentan. Por ejemplo, los servicios de inteligencia siempre están metidos ahí. Hay una noticia bien curiosa que habla de cómo los rebeldes financiados por el Pentágono peleaban en contra de los rebeldes financiados por la CIA. Esto es de LA Times. O sea, de nuevo, esta información en serio que pasaba que Donald Trump descontinuó el programa en 2017. Lo curioso de esto es que estos mismos grupos, al final, cuando la CIA, porque quiere cambiar un gobierno, los financia, al final estos grupos son los que se hacen terroristas, se convierten en un problema, como por ejemplo el caso de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue entrenado por la CIA en los 80 para pelear contra la Unión Soviética en la Guerra Fría en Afganistán, pero después obviamente él creó el grupo Al-Qaeda y todo eso, y ya sabemos toda la historia. Está por ejemplo el caso siempre en Siria de un grupo financiado y entrenado por la CIA llamado Nur al-Zanki. Se hizo viral en 2016 al hacer un video donde decapitan a un niño. Este grupo, en una lista también de una página del noticiero Business Insider, sale como la CIA a este grupo Nur al-Zanki lo estaba financiando.
demuestra de nuevo cómo la CIA elige estos grupos y no saben exactamente cómo les va a salir, si son personas buenas o malas. Esto al final son ejemplos de cómo la CIA utiliza técnicas encubierto y todo eso para apoyar la guerra y cambios de gobierno. Está, por ejemplo, una operación que es bien famosa por los teóricos conspiranoicos, que es la operación Northwoods, que es la operación, un documento oficial de nuevo por el Pentágono, que pensaban utilizar a la CIA para cambiar que el norteamericano apoyara una invasión a Cuba. Obviamente el pueblo norteamericano no quería invadir Cuba y todo eso, entonces querían ver cómo cambiaban la opinión pública. Pues se les ocurrió, dentro del montón de opciones, hacer algo que es bastante parecido a lo que sucedió en 9/11, en donde lo que ellos dijeron era poner aviones llenos de bombas y ir a estrellarlos a unas torres. En ese tiempo no existían las torres gemelas, pero eran unas torres en general. Ciertamente podemos ver cómo es parecido a lo que pasó en el 9/11, de ahí sale la idea que la gente dice, sí, honestamente el 9/11 fue algo totalmente inventado, no sabemos, pero por lo menos tenemos este documento legal, lo pueden buscar en Wikipedia, se llama Operación Northwoods. Y que de nuevo podemos ver como siempre, así como un 9/11 fue utilizado para iniciar una guerra, también esta operación, su intención era para iniciar una guerra. Que eso es básicamente el negocio a lo que se dedica la CIA, mentir, encubrir cosas y bueno, eso es a todo lo que se dedican básicamente. Una forma de cómo ellos logran esto es a través del control de los medios de comunicación. Obviamente eso lo hablamos un poco en el podcast pasado de cómo ellos tenían una operación que se llamaba Operación Mockingbird, en donde ellos literalmente le pagaban a ejecutivos y a periodistas de medios de comunicación que salían en tele, haciendo reportes y todo eso, decían, hey, nosotros, antes que vos hagas algo, nos tenés que enseñar la noticia y todo eso. Eso es literalmente lo que pasaba en la Operación Mockingbird. Y eso está en los documentos, los pueden ver. Lo que la teoría de conspiración es que esa operación nunca acabó. Esa operación sigue hoy en día y todo eso. Eso es más difícil probarlo, pero encontré el otro día una noticia en donde literalmente está el caso. Esto fue en 2014, en donde un periodista, era un reportero de LA Times. El reportero le preguntaba a la CIA autorización para reportar noticias antes de publicarlas. Por ejemplo, eran un montón de correos que mostraban eso y esta era la noticia, si quieren leer más a detalle. Un ejemplo de esto es que Ken Dilanian le escribió en 2014 a la agencia sobre un artículo que estaba haciendo sobre ataques en dron, prometiendo que su intención era que el público aprobara el uso de los drones. Esto en 2014, no sé si se recuerdan, la gente todavía los drones eran nuevos, no estaban seguros qué iba a hacer y todo eso. Hoy en día los drones no tienen una muy buena, la gente no los mira como algo bueno, pero este es un ejemplo de cómo utilizan los medios de comunicación para cambiar la opinión pública. Ustedes no saben cómo a veces con una pequeña palabra pueden cambiar, digamos, la opinión de un montón de personas. Por eso es que los titulares que utilizan los noticieros son bien importantes, especialmente cuando esto es algo bien que solo si se fijan de verdad, si hacen el trabajo, se van a dar cuenta. Cuando son noticias importantes, se van a dar cuenta que a veces los periódicos utilizan en los mismos titulares de la misma noticia exactamente la misma palabra. Eso es de nuevo como para ponerle una imagen, algo, un truco en el cerebro de las personas. Cosas como, por ejemplo, algo de cuando mataron a un terrorista, quieren utilizar la palabra como despiadado. Siempre van a utilizar la palabra despiadado, pero de muchas formas. De nuevo, estos son trucos psicológicos para cambiar la opinión pública de las personas. Es por eso que la Operación Mockingbird literalmente costó $1 billón para la CIA. Era 1/3 de todo el presupuesto de la CIA. Por lo menos el presupuesto oficial. Pero es por esto mismo, porque los medios de comunicación son muy importantes. Y por eso nosotros deberíamos de pedir un poco más de transparencia. Ahorita están acusando eso. Avanzando un poco más en las operaciones más controversiales de la CIA, está, por ejemplo, lo de los asesinatos. Que esto es bien controversial. Esto no es como que obviamente la CIA dice, vamos a crear una operación, vamos a sacar un presupuesto y vamos a dejar todo en papel que vamos a asesinar a tal persona. Así no es que funcionaban. Nosotros con Jan hemos estado hablando de cómo un aspecto de la CIA es el montón de negocios y tratos que hacían con la mafia. Cuando la CIA quiere matar a alguien, obviamente o lo va a hacer con contratistas o lo puede hacer también con personas como de la mafia y estilos así. Digamos, grupos paramilitares y cosas así. Está, por ejemplo,
Y le pasó ahorita un artículo, Donaldo, como ustedes tal vez sabrán, la CIA intentó muchas veces asesinar a Fidel Castro. No sé la verdad cómo sobrevivió tanto ese brother, pero está el caso en el verano de 1960, el agente Robert Maheu fue asignado por la CIA a asesinar a Fidel Castro. Para lograrlo, contactó a alguien de la mafia llamado Johnny Rosselli, quien era un vínculo entre la mafia, Hollywood y la CIA. Según el libro Handsome Johnny, The Life and Death of Johnny Rosselli, Gentleman Gangster, Hollywood Producer y CIA Assassin. Como pueden ver, este es un ejemplo de, como hablamos con Jan también, la conexión que hay con la CIA y Hollywood. Literalmente, este mafioso, Johnny Rosselli, era un productor de Hollywood y al mismo tiempo pertenecía a la mafia, literalmente. Rosselli había sido amigo de Al Capone, Charlie Chaplin y el cofundador de Columbia Pictures, Harry Kahn. Eso está todo en ese libro, pueden leer más en él en el artículo. Es bien interesante porque también en ese artículo hablan de la relación que hay entre la dinastía Kennedy y la mafia, que al final por eso se dice que la mafia tuvo mucho que ver en el asesinato de Kennedy, porque se dice que la familia Kennedy engañó a la mafia. Ahí pueden ver más en ese artículo por si quieren leer un poco más de eso. ¿Qué lo interesante es eso? Dicen que el papá de Kennedy, como que él quería que su hijo ganara la presidencia, entonces fue el papá el que le pidió la ayuda a la mafia y no fue John Kennedy. Eso es algo que yo no sabía. Y aparentemente tal vez ahí firmó su muerte porque dicen que el papá le pidió ayuda a Sam Giancana, que era el jefe de la mafia italiana de Chicago, a través de su amigo mutuo Frank Sinatra. De nuevo, podemos ver la intersección entre Hollywood, mafia y la CIA. Es bien interesante, la verdad, leer todo esto porque es una conexión bastante cierta y es un ejemplo de cómo la CIA utiliza otros medios para hacer su método su objetivo de matar a una persona. En este caso era Fidel Castro. Al final la operación falló y también podemos ver cómo todo se dio vuelta para los Kennedy y todo eso. Pero de nuevo, solo es un ejemplo de cómo funciona esta parte del mundo de las operaciones secretas con el mundo de la mafia. Hay varios ejemplos también. Avanzando un poco más, por ejemplo, ya yéndonos a esta parte que para mí es bien interesante, son la parte de los proyectos psíquicos de la CIA. Yo sé que suena bien extraño, como había mencionado al principio del podcast, que la CIA literalmente en documentos oficiales creen que vivimos en un mundo holográfico. Esto tal vez se lo han escuchado de Elon Musk. Elon Musk también cree lo mismo. Y el problema es eso, ¿cómo es que vivimos en un mundo holográfico? ¿Qué significa eso? Tal vez lo pueden ver desde el punto de vista de física cuántica. Nada es cierto hasta que una probabilidad se decide, cosas así. Lo cierto es que la CIA se interesó bastante en estudiar esto de lo que es la conciencia, especialmente en algo que es conocido como el proyecto Stargate, que es un proyecto donde la CIA estudió la proyección astral. La proyección astral es una supuesta dimensión más alta en donde nuestra conciencia baja cuando dormimos o morimos. Eso, si quieren leer un poco más, por ejemplo, eso lo hablamos cuando hablamos del episodio del podcast de los sueños. Nuestro amigo Di Stefan nos habló, porque él puede hacer sueños lúcidos. Él nos habló cómo es ir a este plano astral. Entonces, si quieren saber una experiencia de alguien de aquí, cómo es eso, pueden ver ese podcast. Pero es algo que han hablado a lo largo de la historia, muy mencionado en filosofía esotérica y religiones místicas. Los taoístas enseñaban que es posible separar el espíritu de su cuerpo utilizando técnicas avanzadas de meditación. Hay personas que creen que un versículo de la Biblia, esa imagen se la pone solo en grande, solo para ver, para que tengan una imagen más o menos a lo que nos referimos con eso, que es básicamente que está el mundo que nosotros miramos, pero existe algo todavía después de eso. Hay personas que creen que un versículo de la Biblia hace mención a esto cuando el apóstol Paul habla de haber sido tomado al tercer cielo. Para que tengan una idea, esto del tercer cielo podría ser como otra dimensión, pues una dimensión superior. Es una idea bastante interesante. Muchas personas como Emanuel Swedenborg se hizo famoso por escribir sus visiones del mundo de los espíritus, que también Di Stefan tiene un libro sobre sus experiencias de sueños lúcidos y todo eso. Es bien interesante porque lo que se cree es eso, cuando nosotros dormimos, ustedes se preguntarán por qué tenemos sueños, qué pasa, por qué será eso. Pues se cree que nosotros viajamos al plano esotérico cuando estamos durmiendo, que básicamente, por decirlo así, las dimensiones más altas, y si todavía algunos se atreven, no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero podríamos llamarlo el cielo. De nuevo, o sea, hay que especificar que no es literalmente eso, pero hay personas que lo pueden ver así, que por eso los sueños funcionan de esa manera, son dimensiones más altas. La CIA estuvo investigando esto en Project Stargate. Está, por ejemplo, el caso de
Joe McNaugle, que es bien interesante porque hay un montón de aplicaciones para eso de sueños remotos. Una aplicación, por ejemplo, la que hacía él, Joe McNaugle, era que él le pedía a la CIA e intentaba hacer visión remota, que visión remota es una técnica parecida, básicamente es lo que estamos hablando antes de las experiencias fuera del cuerpo, la proyección astral, es otra forma de decirlo, experiencia fuera del cuerpo. Él decía que él se salía de su cuerpo y él podía ir a otros lugares y a ciertos tiempos. Decía que la CIA quería que él viera Marte en el futuro y en el pasado. No sé cuál era el interés de la CIA, y ese es un caso en donde está esta persona, Joe McNaugle, que le hacían un experimento en donde le decían, hey, trata de adivinar a dónde está tal persona. Él no le decía dónde estaba ni nada más, entonces él solo se enfocaba y empezó a dibujar ese puente que era donde estaba la persona. Puede ser que todo sea falso, no. Eso es una supuesta evidencia de esto que es la visión remota. Hay otras personas como también Michael Shermer, habla de visión remota, que es bien interesante porque cuando me pongo a pensar para qué podría utilizar esto, sale un ejemplo en donde la CIA utilizó la visión remota para tratar de salvar rehenes. Está esto donde recientemente la CIA desclasificó documentos donde utilizaban psíquicos para espiar países enemigos en una operación llamada Green Flame. Y está esta operación llamada Green Flame en donde también utilizaban psíquicos trabajando en Fort Meade para tratar de ver dónde se encontraban unos rehenes. Entonces pueden ver que estas son las aplicaciones: espiar países enemigos y también para tratar de averiguar dónde estaban rehenes, que ese podría ser bien útil como lo que estamos viendo ahí, en donde él miraba dónde estaba una persona. Todo esto al final llevó a la CIA a involucrarse en esto que es conocido como el Gateway Process, que nosotros hablamos un poquito de esto en el episodio de música, lo pueden ver, que básicamente el Gateway Process está basado en la investigación de Robert Monroe sobre estados de conciencia alterados. Básicamente lo que esto quiere decir es que buscaban de alguna manera cómo alterar la conciencia, que esto se puede alcanzar con drogas, también con meditación, para tratar de ver las diferentes cosas de la conciencia. Las conclusiones que llega la CIA es increíble. La CIA cree que vivimos en un mundo holográfico, que la mente tiene el poder de crear la realidad. Esto es porque hay personas científicos que creen que nosotros literalmente alucinamos nuestra experiencia. Además de que podemos tener el poder de saltar a otras dimensiones. Esto sale en un documento de la CIA, lo pueden creer o no. Y el documento se llama Analysis and Assessment of Gateway Process, en el cual se refieren a la mente subconsciente como la Matrix. Son pequeños datos así interesantes, ¿me entiendes? Que podemos hablar de un montón de ideas. ¿Qué puede significar? Porque le dicen la Matrix al subconsciente. Y esto se debe porque hay muchas personas que creen que el subconsciente tiene un poder increíble. Está, por ejemplo, si les interesa más esto de Gateway Process, ustedes pueden buscar ciertos audios que los pueden comprar en Amazon, los pueden buscar donde ustedes quieran. Pueden ir a un instituto que está en California, si no me equivoco, en donde reciben esto que se llama el Gateway Process, en donde ustedes escuchan audios y se cree que puramente a través de audios ustedes van a cambiar su estado de conciencia para literalmente salirse de su cuerpo y tener una experiencia fuera del cuerpo. Esto es bien difícil creerlo y todo eso, pero esto es un documento oficial de la CIA. Ok, hey. Y se nos acaba de unir ahorita un invitado. ¿Qué onda, Jan? ¿Qué contás? ¿Cómo estás, Darío? Aquí hoy estamos estoy. hablando del montón de proyectos secretos de la CIA. Sí, te estaba escuchando ahí que la CIA me tiene cautivo aquí sacando materiales. Sí, contame, ¿y qué investigaste vos ahorita? Bueno, fíjate que yo estoy investigando, o sea, los datos que vos tenés son súper interesantes y de hecho lo que hablamos el miércoles, de que hay un montón de operaciones de la CIA en donde ellos siempre como que les han interesado bastante lo que es la mente. No vamos a entrar mucho a detalles sobre MK Ultra, pero me dio curiosidad el caso de Frank Olson. No sé si has escuchado de ese caso. Contame. Fíjate que el caso de Frank Olson, él fue una víctima de la CIA, en donde él fue un científico del ejército de los Estados Unidos que murió bajo misteriosas circunstancias mientras realizaba investigaciones de la guerra biológica. Más adelante en documentos de la CIA, ellos dicen de que le administraron bastante dosis de LSD a Frank Olson
y su familia se dio cuenta después, o sea, lo mandaron a callar, pues en cierta parte, de seguro tenía alguna información. Muchos dicen de que estaba muy unido a lo que es la MK Ultra, de que tenía información de que involucraban la seguridad nacional. Entonces es algo que la CIA también hace en experimentos solo con personas individuales, no en proyectos grandes, como los mencionaba vos. Sí, por ejemplo, ese caso de Frank Olsen es algo que le llaman individuos, bueno, que los quieren atacar, la expresión en inglés. Casualmente yo estoy en un grupo de personas que hacen eso, fíjate, y es bien curioso porque estas personas afirman que utilizan tecnología de frecuencias electromagnéticas para literalmente borrar recuerdos de esas personas, tratar de controlarlos mentalmente, ¿me entendés? Cosas como hasta que llegan al punto en donde se dice que los cocinan hasta que los matan. Y son personas, ¿me entendés? Que dicen, estoy quedando loco y todo eso, pero es culpa por la CIA, como en el caso de Frank Olsen. Sí, uno de los casos bien interesante que más adelante vamos a estar hablando más de este caso porque toca mucho lo que es MK Ultra, MK Search, de que tiene algo relacionado de las drogas y un montón de cosas. O sea, el control mental con las drogas, ¿me entendés? Que por eso tal vez la juventud tiene que pensarse un poco. Es más fácil que nos controlen la mente a través de drogas. ¿Vos crees que las drogas como que... Porque dicen de que las drogas tienen como estas dos líneas, en donde te hacen cautivo o te liberan. Y la LSD se dice que te liberaba, por eso es que fracasó ese experimento de MK Ultra. Exacto, hay personas que dicen que te va a ampliar la conciencia, vas a ser mejor persona, mejor todo eso. Hay personas que creen eso. En lo personal soy un poco escéptico. Ese tipo de personas, por ejemplo, dice que el DMT es una excelente droga, que te puede expandir la conciencia y todo eso. No sé la verdad, honestamente. Es bien difícil. ¿Vos crees entonces que MK Ultra fue un fracaso en ese aspecto? O por lo menos la utilización de droga fue un fracaso. Sí, fue un fracaso porque querían como adueñarse de la mente, pero en realidad la droga que suministraban se dice que te libera, pues te te bloquea la mente, por así decirlo. Entonces están como utilizando mal la droga. Exacto, puede ser, ¿me entendés? Como vos decís que te libera, pero también ha habido casos donde personas se meten LSD y quedan tostadas, ¿me entendés? Entonces eso es bien curioso, ¿me entendés? Es cierto que hay personas que dicen yo soy mejor persona porque probé esta droga y hay otros casos que no. En lo personal... En unos links que mandabas, que hablabas sobre, no sé si ya lo hablaste, sobre el agente de la CIA que quería matar a Fidel Castro y que estaba muy relacionado con la mafia. Sí, el caso, ese sí lo mencioné, el caso de... Bueno, ese caso es curioso porque estuve leyendo un poquito más a profundidad y salen nombres que salen en la película de The Irishman. Es que toda esa historia está íntimamente relacionada a lo de The Irishman. Todo lo que pasó con él. Que sale ¿cómo es que se llama? El Santana, Giancana, que era uno de los el jefe máximos. Ajá. O sea, el jefe de la mafia, perdón, el mero capo. Sí, el mero capo. Sammy Giancana, creo que se llamaba. Sí, que se dicen que él al final ayudó a matar a Kennedy. Todo eso lo mencionamos. Que al final, como te digo, es cierto que está la mafia, pero tal vez la CIA pudo haber usado a personas como Frank Olsen para realizar el asesinato, ¿me entiendes? Sujetos que le habían lavado el cerebro. Y fíjate que en relación, bueno, está lo de Manchurian Candidate, que más adelante vamos a estar hablando de todo eso, pero vos qué pensás, o la gente que nos está viendo, que estamos haciendo estos experimentos aquí en nuestra página de Archivos Enigma, ¿qué piensan ustedes que la CIA actualmente está haciendo? Si hay un MK Ultra o experimentos actualmente que no sabemos, ¿qué opinas vos de eso? Definitivamente, ¿me entendés? El problema es saber exactamente qué. Porque ¿Vos crees que hay algún experimento o proyecto actualmente y que no sepamos? Estilo MK Ultra, definitivamente. Otro nombre ha de ser más secreto. Capaz ahora lo quieren hacer más grande, en el sentido de que ahora ya no quieren controlar individuos, ahora quieren controlar masas. Yo me voy más que todo por ahí, ¿me entendés? Pero a saber. Eso hasta en 70 años nos vamos a dar cuenta, tal vez. A 70 años cuando estamos viejitos, tío. Sí. No sé si querés hablar un poquito ya, ahorita que estamos hablando del experimento loco. Hay uno que es bien loco, que es el proyecto Montauk, que es el de Stranger Things.
Ah, sí, el proyecto, ese proyecto, creo que lo hablamos en experimentos con humanos, creo que fue, o en, pero por encimita. Sí, fue poquito lo que hablamos. Ujú. En este Fíjate caso, que, ¿me entendés? ajá, Como las cosas más locas que se dicen es como me decía, se cree que la serie Stranger Things, todas las ideas de otras dimensiones, monstruos y todo eso, salió de este proyecto. Yo sé que suena bien loco, quién sabe si es cierto. Lo que se dice, por ejemplo, es que conseguían ocultistas, que para mí lo interesante de este proyecto, por lo cual hay que hablarlo, es porque esta es una conexión, supuestamente, entre la CIA y las personas que realizan magia negra y todo eso. Se cree que en ese proyecto de Montauk Project contrataban, ¿me entendés?, magos y todo eso, y personas psíquicas, en donde literalmente estas personas creaban egregores, como digamos un tipo de monstruo del subconsciente, utilizando magia y todo eso, y que sí, dicen que literalmente creaban un monstruo que al final se fue así, se escapó pues, de las instalaciones y cosas así. Un montón de historias así ya en este lado de lo paranormal. Que obviamente sí, cuando decía ahí la gente no lo cree, pues. sí, y de hecho no solo en la película de, bueno, en la serie de Stranger Things sale, sino también en It. It es como también una referencia de eso, como de dos dimensiones, de experimentos. Eso tiene sentido como, o sea, es como parte de la literatura de H.P. Lovecraft, del montón de mitología, Ajá. todo eso, que habla de que los monstruos como Cthulhu viven en ciertas dimensiones. Ujú. Fíjate que en el proyecto Montauk, algo curioso que ahorita estoy leyendo, es de que el fin era para desarrollar técnicas de guerra psicológica e investigaciones exóticas, incluyendo viajes en el tiempo. Y Jacques Vallée describe el proyecto Montauk como una consecuencia del experimento Filadelfia. Que el experimento Filadelfia para mí ha sido un experimento muy interesante que me gustaría como investigar más de ese experimento. Sí, fíjate, lastimosamente casi no hay mucha fuente así, ¿me entendés? Porque aparentemente las personas que están involucradas casi todas murieron. Sí, o la única, creo que era Carlos, no me acuerdo el nombre, que decía de que él fue uno de Hay un los par de libros. tripulantes, ajá, uno de los tripulantes y que mandó unas una carta explicando todo el viaje en el tiempo. Pero ese caso se dicen de que es como la comunicación no fue tan buena y que por eso cayó como en una teoría así conspiranoica de viajes en el tiempo, pero no se sabe. Sí, mira, no sé, es que aquí podemos estar hablando, ¿me entendés? Porque esto ya más que todo, por decirlo así, puros rumores. ¿Me entendés? Ya no tenemos mucha información de primera mano, mucha información factual, pero aún así creo que cabe mencionarlo, que esto también sería parte, ¿me entendés? Como de la parte oculta de la CIA y un montón de proyectos así. Bueno, ya no sé si querés decir unos comentarios finales. Bueno, amigos, sé que me uní tarde a live, pero les tenemos muchas sorpresas, enero, febrero y especialmente en marzo. Entonces estén pilas porque vamos a tener invitados de lujo. Darío, ahora vamos a ir con más de CIA y el FBI, que del FBI vamos a ir entrando a esos temas que ahorita creo que están para febrero, creo que va a caer perfecto a aquellas personas que se enamoran mucho y las matan. Puede ser, puede ser. Puede ser como asesinos en serie enamorados de la trabajadora, ¿cómo? Sí, verdad que vamos a tocar ese montón del lado raro, ¿me entendés? De los psicópatas que vamos a traer a Irma. Y como vos decías, eso del FBI, la CIA. Sí. Lo cierto es que yo al principio del programa había mencionado de que después de esto, ¿a qué nos vamos? A las sociedades secretas. Mencionaba Sí. cómo la CIA, la persona que ayudó a crear la CIA, era parte de los caballeros de Malta, ¿me entendés? Este montón de sociedades secretas al final han tenido un gran impacto en la historia de la humanidad. Entonces esos programas ya no se los pierdan, créanme, van a estar muy buenos. Sí, van a estar súper buenos cuando entremos al especial de Secret Societies. Entonces, amigos, vamos a estar viendo nuevamente el miércoles con más temas enigmáticos ya en cabina, posiblemente con un invitado especial. Entonces, estén pendientes de nuestra red porque vamos a estar publicando mucha información, especialmente lo de Trump e Irán, cómo se va a ir resolviendo esto y todo este caos que está pasando en 2020, que ha entrado con muchas cosas conspiranoicas e enigmáticas. Bueno, amigos, y esta ha sido la transmisión de Archivos Enigma para el 10 de enero. Vemos al rato, chaca.